Estoy en el aula de Instituciones de Derecho Privado 1, módulo 3. Vamos concluyendo este recorrido, vamos llegando a la terminal y tenemos todas las fotos ya reveladas para poder nuevamente podrán repasar todos aquellos momentos, distintas miradas, perspectivas, paisajes, lo que ustedes se puedan llevar de este viaje. Y con la mochila cargada ya, bueno, por supuesto, van revisando, van repasando de no olvidarse nada. Y llegamos hasta aquí. El viaje todavía no terminó, continúa. Y les voy a presentar otros dos contenidos para que los suban junto con otras cosas que ustedes ya vienen repasando, estudiando. En este caso es un fallo judicial sobre el contrato de transporte y la operatoria logística. Y un nuevo contenido, sí, que acompaña a este fallo judicial, que es una super síntesis de la lectura que voy a hacer en la clase de hoy. También voy a compartir con ustedes otra videoclase que se va a sumar en el repositorio de contenidos así, video número 9. Todavía no lo he cargado, ya lo voy a hacer y les voy a avisar. Este fallo judicial fue publicado por Microjuris en el 8 de septiembre de 2021. Voy a compartir con ustedes una clase donde trabajé este mismo fallo judicial en el sentido de, bueno, hay preguntas y un intercambio ida y de vuelta con los alumnos relacionados con la lectura de este fallo judicial. Por ejemplo, si lo desarrollado aquí encuadra o no como derecho del consumidor. ¿Es o no derecho del consumidor? ¿Cuáles son las normativas aplicables? Por supuesto, ¿qué es esto del operador logístico? ¿Qué comprende?
las responsabilidades. Es lo que está desarrollado aquí. A mí me interesa puntualizar si es o no relación de consumo para que ustedes apliquen lo desarrollado hasta el presente y, como ven, hay distintos paratextos. Ya el título me previene del contenido de este fallo judicial. Fallos, transporte de carga. El operador logístico responde por la pérdida de la mercadería, ya que es un contrato atípico regido por la voluntad de las partes, por el que asumió proveer un servicio integral, incluido la contratación del seguro. Bueno, fíjense la foto. Lo que sigue a continuación es la carátula del expediente, la carátula de este fallo judicial. En este caso, no nos muestra todo el expediente, sino un fallo judicial, ¿sí? Una sentencia de una sala, la sala F, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. En el caso, expediente, autos, Industria Metalúrgica Sudamericana, INSA, contra Versas Argentina S.A. sobre ordinario. Este es un fallo judicial del 2 de agosto del 2021. Y no solo ya es cuestión de identificar el título, que la foto, quiénes son las partes, que fue dictado por una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sino también la fecha, porque la fecha nos ubica en una línea de tiempo y vamos rescatando elementos que nos dan contexto. Y la pregunta es, bueno, ¿está o no vigente el Código Civil y Comercial a ese momento? Sí, por supuesto, sí. Recuerden que iré efectuando algunas preguntas para que ustedes las tengan en cuenta al momento de leer esto, pero también para que encaucen por ahí el estudio de la materia. A ver, ¿cómo nos ubicamos en tiempo y espacio? ¿Cuándo entró en vigencia el Código Civil y Comercial? ¿Por qué sería de aplicación el régimen jurídico anterior o el Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015? Bueno, esas preguntas son importantes, tomen registro de eso porque a partir de ahí tienen que orientar el estudio de la materia. Además de los fallos judiciales, uno rescata casos, ejemplos, situaciones, para poder aplicar todo aquello. La teoría aplicada a una situación en particular. Bueno, aquí les presento algunas situaciones que surgen del fallo. De un fallo judicial de la Sala F de la Cámara, es decir,
que las partes que están citadas, mencionadas aquí, como demandante o actora y la demandada, bueno, tuvieron que llegar por vía de apelación porque la sentencia del anterior, de un juez de grado, acuo o de primera instancia, bueno, los agravió por algún motivo. Entonces apelaron y llegaron a la sala. Y con esto les cuento un poco los entretelones procesales que sí existen y que, bueno, eh, si no lo escucharon antes, lo escuchan ahora. Entre lo sustantivo y lo adjetivo, me quedo con lo sustantivo de fondo, que serían los hechos concretos, los hechos, las situaciones, el casito en sí mismo, y no tanto lo adjetivo, local, procesal, que no es objeto de estudio de esta asignatura. Bueno, a continuación sigue el sumario. El sumario son párrafos, grandes párrafos, que se destacan dentro del fallo judicial y ya también nos proyecta acerca del contenido de este fallo judicial. Es importante que ustedes no solamente para esta materia, sino en cualquier otra y en cualquier otro momento eh, a nivel académico o profesional tengan presente el título, el copete, el sumario, que ya nos da un pantallazo de lo que podemos llegar a encontrar en el desarrollo del texto. Y bueno, y luego del sumario viene concretamente el fallo judicial. Empezamos entonces a leer estos grandes párrafos de lo más sobresaliente del fallo. El constante cambio en las tecnologías y las exigencias del comercio sobre celeridad, seguridad y eficiencia traen consigo una necesidad de adaptación de las prácticas comerciales, derivan en la creación de estructuras empresariales que cumplen con tareas cada vez más específicas. Tales cambios han impactado también en la clásica figura del transportista y han hecho surgir nuevos sujetos llamados operadores, agentes de carga. Simplificación de trámites y mayor rapidez en la circulación de mercaderías o aprovisionamiento de materias primas, con la directa consecuencia de abaratar costos, confiere sustento al interés económico de quienes requieren la prestación de esta clase de servicios. El operador logístico, a diferencia del transportista, es una empresa especializada en la prestación de una amplia variedad de servicios logísticos que pueden incluir, entre otros, almacenamiento, distribución o cross-docking, transporte, planificación, etc. Todo ello a cambio de un precio que será determinado según la complejidad de las tareas asumidas. Esta figura exorbita ampliamente la figura del simple transportista o distribuidor, según el caso, para ejecutar una disciplina omnicomprensiva denominada operación logística. Bueno, hasta aquí va pintando, recreándonos cómo es esto del operador logístico, que no es el transporte, no, eso solo no. El objeto es más amplio: almacenamiento, distribución, transporte, planificación. Y todo eso se lleva a cabo, bueno, toda esta planificación logística, todo este trazado, eh,
es a cambio de un precio. Entonces, no es solo el transporte, hay otras cuestiones. Almacenamiento, distribución, transporte, planificación, etcétera. El seguro también hay que incluirlo. La especificidad del objeto del contrato de operación logística es la nota distintiva del mismo, ya que la multiplicidad de prestaciones de carácter logístico y modalidades de dicho contrato es lo que en definitiva le otorga una identidad propia e irrepetible. No son acumulaciones de prestaciones separadas entre sí, sino un contrato distinto a todos los demás conocidos. Es- Todo esto es que cada prestación esté íntimamente conectada, proveyendo un servicio integral por parte de un especializado en esa materia. Ahora, esta figura del prestador logístico no encuentra lugar en la legislación, es un contrato atípico, innominado. ¿Existe el contrato? Sí, por supuesto. Forma parte del giro comercial, de un mecanismo habitual al cual recurren las empresas. Bueno, como lo pintó al principio, esto existe, se puede escribir como es, lo que está faltando en la legislación. Y entonces se encuentra regido por la voluntad de las partes. Y con esto también nos nos está diciendo lo siguiente: ¿cuáles son las fuentes? Aquel tema que vieron en el módulo 1, ¿cuáles son las fuentes del derecho? La voluntad de las partes, las demás normas generales de los contratos. Recuerden que el estudio de contratos tiene una parte general amplia que abarca todo y después el estudio en particular de cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos un contrato innominado atípico, atento a lo cual hay que remitirse a la voluntad de las partes. ¿Qué quisieron decir? ¿Qué interpretaron? ¿Cuáles son sus conductas antes, durante y después de la suscripción de ese contrato? Y por supuesto, los contenidos más amplios y generales, desde principios y artículos del Código Civil y Comercial o, bueno, de las leyes, la teoría general introductoria a contratos. Otra de las fuentes a las cuales se echa mano es los usos y costumbres. El giro comercial de la empresa. Y dice ahí las normas que rigen a los contratos afines y compatibles. Ese ejercicio que hacíamos antes con otros contratos. Por ejemplo, para estudiar contratos bancarios, yo les decía, bueno, primero estudien depósito para poder entender y comprender el plazo fijo, caja de valores. Luego, cuando les presenté una publicación sobre las responsabilidades del garagista. Y entonces, ¿a qué se asemeja estas responsabilidades que tiene el garagista? A la locación de cosa, porque ofrece un espacio dentro del garage, pero también custodia y guarda el vehículo. Esto se parece, se nos acerca al depósito. Y lo mismo sucedía con el suministro. En el aula virtual, módulo 3, tienen un archivo en PDF con dos publicaciones. Uno antes, a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, y otro después. Y ese antes y después al código vigente
tiene que ver que el suministro antes era típico. Sí, el suministro, al igual que este contrato de operador logístico, era innominado. Lo que sucedió después es que se reguló el suministro y hoy en día es un contrato autónomo, nominado, previsto, regulado en el Código Civil y Comercial. Pero este que les presento aquí es un contrato innominado y atípico y entonces hay que acudir a otras fuentes y tenemos aquí la voluntad de las partes, las normas generales, los usos y costumbres, el giro comercial de la empresa, las normas que rigen a los contratos afines y compatibles. Esto significa aplicar la analogía. La tipicidad contractual puede consistir en una creación más o menos original de una nueva figura. Aquí se desarrollan también cuestiones más finas, eh, como la teoría de la apariencia. Eso no, pero sí me voy a enfocar en que ustedes puedan, a través de la lectura de un casito, decir, ¿es o no relación de consumo? Continuamos con la lectura. Debe admitirse que en el tráfico comercial moderno y fundamentalmente en los contratos celebrados entre empresas, en innumerables ocasiones las soluciones encuentran su debido cauce a través de la aplicación de las teorías de la apariencia, etcétera, etcétera, privilegiando la buena fe. De este párrafo, todavía recuerdo la pregunta, ¿es o no relación de consumo? Bien, entonces, estoy leyendo este párrafo que dice ahí. Debe admitirse que en el tráfico comercial moderno y fundamentalmente en los contratos celebrados entre empresas, hasta aquí todavía no puedo decir que esto sea una relación consumeril. No. Y aparece este principio general del derecho, la buena fe. La buena fe se incorpora al Código Civil de Vélez a través de la gran reforma 17.711. La ley 17.711, que en su época, en el año 1967, fue llamada la gran reforma al Código Civil, incorpora la teoría de la apariencia, la teoría del abuso del derecho, la buena fe lealtad, la buena fe creencia y otras tantas cosas, la teoría de la imprevisión, etc. La buena fe. Entonces, hay una evolución desde aquel momento, 1967, hasta el presente. Hoy estamos al 5 de noviembre del 2024. En aquel momento era la buena fe. Hoy, con el Código Civil y Comercial, es la buena fe, el deber de información, de asesoramiento, de asistencia y de prevención. Y por supuesto, quien es más especializado, sabe más, tiene mayor responsabilidad para la asistencia, el asesoramiento y la prevención. En el medio, en la misma línea de tiempo, entre la buena fe, y arrancamos en el año 1967, hacia el 2024, vamos a encontrar registros
a partir de la reforma constitucional del año 94, en la ley 24240, pero la ley 24240 no es del año 94, es de un año antes, año 93. Entonces, ley 24240, 1993. La reforma constitucional en el año 94 y la reglamentación a la ley de defensa del consumidor. Y ya a partir de aquel momento, entre el 93 y 94, aparece el deber de información y que el proveedor ya se obliga desde el aviso de la publicidad, desde la oferta, respecto del contenido del contrato. Y eso es así porque, bueno, a ver, primero, el deber de información, en qué consiste, qué es, y ya está presente en la ley 2440, en la Constitución Nacional, entre los artículos 41 y 42, y también por la incorporación de tratados con jerarquía constitucional, que se incorporaron a la Constitución Nacional también. Ese deber de información, en qué consiste, qué comprende, etc. Pero forma parte de la evolución que inició desde el principio de buena fe incorporado por la reforma ley 17.711 al Código Civil de Vélez hacia el presente. Sí, a hoy. Deber de información, asesoramiento, asistencia y prevención. Cuando digo que, bueno, desde aquel momento el proveedor ya se comprometía, asumía obligaciones con la publicación, la publicidad, el aviso de la oferta. Aunque no estuviera reproducido ese aviso, esa oferta, esa publicidad entre las cláusulas del contrato. Eso era porque al principio, entre el año 93 y 94, se hacía hincapié en el contrato de consumo. Luego sucedieron reformas, una de ellas data del año 2008, esa reforma a la Ley de Defensa del Consumidor que amplía el concepto y ya no es solo el contrato, sino que focaliza en la relación consumeril. Y esto excede el contrato, porque yo puedo estar mirando una página en internet, me interesó una oferta y todavía no hay un contrato. Sin embargo, la ley me tutela con derechos y principios que me favorecen por ser consumidor final de bienes y servicios. El ordenamiento jurídico protege por imperio del principio de la buena fe, la aceptación de las consecuencias derivadas de un estado jurídico que no se basa solo en la declaración de voluntad, sino en la apariencia de una situación jurídica, etcétera, etcétera, hasta que está desarrollando la teoría de la apariencia, por aplicación del principio de buena fe. Mi objetivo, reitero, es que ustedes puedan rescatar en qué consiste este casito para poder aplicar la teoría que han ido escuchando a lo largo de este tiempo.
¿Qué es la buena fe? La buena fe es lo que se espera de cada quien. Se espera del acreedor que acepte el pago, se espera del deudor que pague. En derecho laboral, en la relación de trabajo, se espera que el trabajador cumpla y vaya y trabaje, y del empleador que dé ocupación, es decir, que dé tareas para hacer. Mínimo, eso. Por lo tanto, hay que ir a lo efectivamente ocurrido, cuáles son las conductas, qué es lo que han hecho, más allá de lo que se dijeron o pusieron por escrito. Porque ya no es solo una cuestión formal de lo que pusieron por escrito, sino de lo que realmente ocurrió. Ahí tenemos una fuente material, histórica, material, no formal. El contrato de transporte debe ser definido como la convención por la cual una persona, llamada anteriormente acarreador y actualmente transportista, se obliga mediante una remuneración a entregar en otro lugar una cosa que se le ha remitido. En el régimen jurídico anterior, donde había por un lado el Código Civil y por el otro el Código de Comercio, el contrato de transporte, según el artículo 8 del Código Comercial, era un acto de comercio y era un acto mercantil porque estaba organizado por empresa. Si no estaba organizado por empresa el transporte, había que remitirse al Código Civil. Así funcionaba el régimen jurídico anterior, donde las materias civiles y comerciales no estaban unificadas, pero hoy sí lo están. El transporte es el hecho de cumplir con un itinerario que va de un punto a otro equidistante. Y en ese contrato se prevé el trayecto, el tiempo, el lugar de inicio, el lugar de llegada. Y fíjense que es tan importante esto del trayecto y del tiempo. En relación al trayecto, tiene que cumplir con el itinerario. La forma que se desvíe de la ruta, del itinerario, de ese trayecto, es por caso fortuito o fuerza mayor. El valor del itinerario de ese trayecto está relacionado con negociar el valor de la prima también. Porque si ese trayecto ofrece menos riesgos que otros, podemos acordar en una baja de la prima del seguro de transporte. El objeto del contrato de transporte es el desplazamiento en forma segura, a riesgo del transportista de una cosa o persona de un lugar a otro. El transporte supone que el transportador se hace cargo de los objetos que le son entregados. El transportista tiene asimismo la guarda de los objetos y la obligación de conducir la mercancía a su punto de destino por el itinerario convenido y en su defecto por el habitual, dentro del plazo convenido. El porteador es entonces aquel sujeto que se obliga frente al cargador a transportar la cosa de manera profesional o como empresa, asumiendo los riesgos de su actividad comercial, cuya obligación solamente se puede considerar cumplida cuando se perfecciona la entrega en las condiciones de tiempo y lugar convenidas.
El transportista está obligado a la entrega de la cosa transportada en el mismo estado en que la recibió, conforme constancia de la carta de porte. Esta obligación de entrega se clasifica como una obligación de resultado. En tanto, su cumplimiento específico se materializa únicamente entregando la cosa transportada en el lugar y en el tiempo convenido, en forma expresa o tácita. La falta de entrega en el lugar y tiempo convenido hace presumir la responsabilidad del deudor. Entonces, itinerario, tiempo, negociar esto de la baja de la prima. Ahora, ¿cómo convocamos al seguro? Lo convocamos como accesorio a accesorio y subsidiario a este contrato, al contrato de transporte, porque si ese hecho o este contrato principal, bueno, sin eso no se justificaría la contratación del seguro. Por otro lado, eh, dice ahí, y acabo de mencionar en otras oportunidades, empresa. ¿Y qué es la empresa? Bueno, el régimen jurídico anterior, y desde aquel momento yo les puedo explicar que la empresa, al igual, al igual que hoy en día, desde lo jurídico, es una organización de medios materiales e inmateriales ordenados bajo una voluntad común para el logro de fines económicos o benéficos. Eso dice el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense que me tengo que remitir a un artículo de una ley para encontrar un concepto de empresa que en realidad está demarcando quiénes son parte en la relación laboral, quiénes pueden eventualmente ser parte en esa relación laboral. Y entre ellos está la empresa, ¿sí? Bueno, entonces define empresa, establecimiento y da otros conceptos en la parte general. Después les puedo citar la ley de transmisión del Fondo de Comercio y mencionarles sobre el contenido del Fondo de Comercio, bienes muebles, inmuebles, que la marca, que la patente, que el valor llave, el valor clientela, todo lo que compone el Fondo de Comercio. Y nos quedamos entonces con que la empresa es una organización, una estructura organizacional. Y las responsabilidades, ¿quién está a cargo? Porque ahí está la llave para poder imputar responsabilidades civiles, comerciales, a alguien. ¿Quién tiene la personalidad? ¿Quién es persona acá? Bueno, quien está a cargo de esa organización, de esa estructura organizacional. Bueno, para poder entonces conceptualizar qué es una empresa, las empresas desde el punto de vista legal, decimos que hay elementos materiales que nos dan cuenta de su composición, de su organización, los bienes, los recursos, el capital, marcas, patentes. Y el elemento subjetivo, la persona, física o jurídica, que está a cargo de esa organización.
Ahora bien, una preguntita es, y lo es para que ustedes repasen. Repasen qué. ¿Qué es la relación de consumo? Sé que alguien está conectado aquí y bueno, puede participar si lo desea. Habilita el micrófono. Y la pregunta es, ¿qué es la relación de consumo? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, por lo que entendí, la relación de consumo es la relación entre el proveedor y la persona que necesita hacer uso y también va ligado de la buena fe, ¿no? Que es el poder cumplir, ¿no? Lo que tiene que hacer cada una de las partes por medio de la buena fe. Bueno, hasta aquí, como verás, no está desarrollando qué es una relación de consumo, por lo cual, para poder dar esta maravillosa definición que acabaste de dar, que es ese vínculo especial que hay entre el consumidor final y el proveedor de bienes y servicios, que es correcto, eso es una relación de consumo. Y ese fallo judicial que les presento no trabaja la relación consumeril porque justamente en principio que no hay un consumidor final. Y cuando quien compra para revender o para transformar esos bienes en otros y volver a volcarlos a la producción de otros bienes y servicios, bueno, ahí no hay consumo tampoco y no hay un consumidor final. Por eso en ese fallo judicial no hay relación consumeril, no la hay. Retomás el tema de buena fe. La buena fe está presente también en el derecho del consumidor, por supuesto. Lo que sí que en este fallo judicial no está trabajado justo como parte de la relación de consumo porque aquí no la hay. Ese principio se está aplicando por otros motivos, por otras razones. Y es que este contrato de operador logístico que no está regulado y lo trabaja como un contrato innominado, atípico, hecho a mano a fuentes, otras fuentes, como la voluntad de las partes. Y este contrato está mirado desde la perspectiva clásica, original de siempre, que es la del contrato paritario o discrecional, donde ahí, entre otras cuestiones, bueno, se parte de la autonomía de la voluntad de las partes. Algo que es virtual en los contratos de consumo porque por naturaleza el contrato de consumo es de adhesión. Entonces, eh, ya el contrato que se le acerca al consumidor final está preestablecido, preimpreso, con cláusulas ya redactadas y el consumidor adherente no ha participado en la redacción de esas cláusulas. Ahora, en un contrato paritario, las partes se sentaron a hablar sobre los términos y condiciones del contrato. Se pusieron de acuerdo, consensuaron, lo redactaron. Partimos de la base que están en un pie de igualdad, que no hay un desequilibrio estructural. Y esa voluntad de las partes está contorneada, sí, por supuesto, por normas de orden público indisponibles para ellas, es decir, que sus acuerdos, algunas cuestiones no pueden tocar, que tienen que ver con el interés público. Dependiendo del contexto, ese interés público, bueno, obra como una válvula, abre o cierra a medida, es más flexible o es más dura. Bueno.
Y digo el Código Civil y Comercial de la Nación, porque hoy, vigente este código, hay principios y otras normativas que se aplican al derecho consumeril. Me remito al texto actualizado del código, me encuentro con el índice y voy a ir a buscar el libro tercero y tiene 5 títulos. Título primero, de obligaciones en general. Título 2, contratos en general. Dice la parte introductoria clásica de contratos. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es el consentimiento? Clasificación, que la autonomía de la voluntad de las partes, que la libertad de contratación. Y luego el título 3, contratos de consumo. Vamos ahí. Artículo 1092. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Es un consumidor final. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este código o leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Este aquí que acabo de mencionar diferentes principios. El principio de protectorio, de primacía de la realidad, de consumo sustentable, el principio de la norma más favorable, el indubio pro consumidor. Y todos estos principios están contemplados en la Constitución Nacional, artículo 42, en la Ley 24240, Ley de Defensa del Consumidor, y también aquí en el artículo 1094. Entonces, el principio de buena fe está en el derecho laboral, en el derecho comercial, en el derecho del consumidor también. Pero aquí hay principios que son específicos de esta materia, derecho del consumidor y del usuario. Y entonces, esta especialidad, derecho del consumidor y del usuario, tiene su propio sistema de fuentes, principios, y podemos caracterizar esa relación de consumo como un vínculo jurídico especial que se da entre un proveedor de bienes y servicios y un consumidor final. Es decir, que no compra para revender o para transformar eso que compra para volverlo a la producción de otros bienes y servicios. No, lo compra para su provecho personal o de su grupo familiar. El consumidor final puede ser directo, indirecto o bystander. El consumidor directo es el que figura en la factura de servicios. El indirecto es aquel que hace uso, aunque no esté figurando como titular del servicio. Y el bystander es el tercero expuesto a una relación de consumo. La figura del bystander, como el nombre lo indica, no es propia del derecho nacional, sino que lo toman importado de otro lugar, donde hay otra legislación. Bueno, y aquí ha hecho ruido, y de hecho hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que han preferido remitirse a la teoría clásica de los contratos antes que aplicar el bystander.
y fallos de la Sala de la Cámara de Apelaciones han preferido aplicar la figura del bystander que remitirse a la teoría clásica de los contratos. Cuando se discutió el tema de si una cláusula de franquicia en pólizas de seguro de responsabilidad civil son oponibles o no al damnificado o víctima en un accidente de tránsito. Entonces, saber si estos hechos que les presento aquí o cualquier otro casito que les puedo presentar es o no una relación consumeril, tiene importancia para ubicarnos y responder preguntas como ¿cuál es la norma aplicable? ¿Cuáles son los principios que se aplican? Respecto del bystander, del seguro de responsabilidad civil, que el transporte tiene mucho más contenido todavía en esta presentación que les dejé aquí, presentación con videos, seguros, franquicias, responsabilidad civil y comercial. Además, voy a subir, sí, este fallo judicial, pero va a ir acompañado de esto. Es una página donde les marco, destaco algunas líneas de ese fallo judicial. El tráfico comercial moderno y fundamentalmente los contratos celebrados entre empresas. Bueno, aquí ya me da una pauta que no es una relación consumeril. Ahora bien, tengan presente lo siguiente. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica. Eventualmente, una persona jurídica puede ser consumidor final. Aquí lo determinante es que adquiera o utilice en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor, quien sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Hoy en día la figura del bystander, al menos por el momento, ha quedado circunscripta al artículo 1096 del Código Civil y Comercial, que refiere a el abuso de determinadas prácticas comerciales. Sean consumidores o sujetos equiparados. Cuando dice aquí o sujetos equiparados, se está remitiendo a la figura del bystander, que ha quedado circunscripta a esto de prácticas comerciales que se consideren abusivas. En esta sección prevé el tema de prácticas abusivas. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución en el año 94. Bueno, los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Y luego está el tema del trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía
de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. La libertad de contratar. Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratación. La sección siguiente comprende el artículo 1100. El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Publicidad. Bueno, está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas, efectúe comparaciones con otros bienes y servicios, que induzca un error al consumidor y sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de una forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Ahora bien, desde la mirada del consumidor final, si ese producto le llega roto, con desperfectos, o no le llega, todos son solidariamente responsables. Esto lo dice la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24240. Me remite al artículo 40. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o el servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Bueno, se lo sintetizo todo, porque quizás es muy probable que este artículo 40 dé lugar a más líneas, ¿no? Pero bueno, a modo de síntesis, para ustedes, desde el consumidor final, cuando le llega la cosa o no le llega defectuosa con daños o no le llega, no llegó, por faltante, por robo, por hurto, por lo que sea, se perdió en el camino. La responsabilidad es solidaria, como dice ahí, entre todos los que han intervenido en la cadena de logística, por lo cual el consumidor puede elegir al importador, distribuidor, desde el fabricante, importador, que todos son solidariamente responsables en esa cadena de logística. Y además,
es una responsabilidad objetiva. Lo único que tiene que probar el consumidor es que existe efectivamente el daño, que no le llegó o que le llegó con defectos. Por lo cual invierte la carga de la prueba y la traslada en el fabricante, el importador, el distribuidor, el productor, el proveedor, el vendedor, quienes deberán demostrar que la causa de ese daño le es ajena. Esto se debe a que hubo una evolución también en el sistema de responsabilidad civil. En el régimen jurídico anterior se produce una reforma, esa reforma suma la responsabilidad objetiva. Se traslada el centro o el eje del sistema desde un factor de atribución que exigía que el damnificado, el damnificado por algo, probara que ese daño se produce por culpa o negligencia o dolo de alguien, el responsable. Esto viró, cambió y ese centro pasó del factor de atribución subjetivo, de atribuirle a alguien la culpa o el dolo, a una responsabilidad objetiva en donde el damnificado, en este caso estamos ante un consumidor final, tiene solamente que probar que el daño existe, cuantificarlo, decirnos de qué trata y traslada, invierte la carga de probar que eso no se debe a él, porque bueno, esto es ya responsabilidad objetiva, no subjetiva. Y además, esta ley, la ley 24240, incluye lo que se llama infracción formal. Ya por el mero hecho de transgredir las normativas que están previstas aquí, hay una doble infracción. Primero, por no cumplirla al consumidor y segunda, por haber violado la ley de defensa del consumidor. Por eso es que aquí hay un procedimiento reglado de tinte administrativista y también un método de resolución alternativa de disputas, bueno, diferentes métodos. Ahora, este aquí que es importante entonces, ante una situación puntual, determinar o no si es relación de consumo. ¿Por qué? Porque en función a eso es la normativa aplicable, el procedimiento que se va a aplicar, qué tipo de responsabilidades hay, si se aplican o no los principios del derecho del consumidor. En este casito que yo les presento, esas situaciones no se presentan y no porque no hay relación de consumo. El Código Civil y Comercial regula el contrato de transporte
A partir del artículo 1280. Me voy a fijar, artículo 1280. Hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. La autonomía de la voluntad, que impera en las obligaciones y en los contratos, y de la experiencia en las relaciones económicas de derecho privado. Experiencia en las relaciones económicas. La autonomía de la voluntad. Bueno, me da pauta ya que está hablando del contrato paritario. El demandado pide que se apliquen las normas del contrato de mandato. El acuo es el juez de primera instancia. Recuerden que este fallo es de la sala de la Cámara porque se apeló. Hubo una apelación, se planteó un recurso. Y solo sabemos de la sentencia del anterior porque este fallo que comparto con ustedes lo menciona entre las consideraciones que hace. Y se remite a las normas del contrato de transporte, o sea que no de consumo. No cita otra normativa, solamente se remite al código. Estos prestadores no encuentran abrigo en ninguna figura específica de nuestra legislación, se refiere al operador logístico. Se trata de un contrato innominado atípico que se encuentra regido por la voluntad, etcétera, etcétera, y aplica la analogía, o sea, no es contrato de consumo, es más contundente. El contrato de transporte debe, pues, ser definido como, y bueno, cita normativa, doctrina, fallos judiciales y entre sus líneas observarán que no se remite a el consumo, no lo hay. El porteador es entonces aquel sujeto que se obliga frente al cargador a transportar la cosa de manera profesional como empresa, asumiendo los riesgos de su actividad comercial, cuya obligación solamente se puede considerar cumplida cuando se perfecciona la entrega en las condiciones de tiempo y lugar convenidas. El transportista está obligado a la entrega de la cosa transportada en el mismo estado en que la recibió. No es consumo. El transportista solamente podrá liberarse de su responsabilidad probando la ruptura de la relación causal. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que entre su trabajo y el resultado no hay relación. Esto me remite a lo que sería ese factor de atribución subjetivo. De mí no es la culpa o la negligencia o mi intención de causar ese daño no fue. Ahora, cuando se le produce un daño al consumidor, la responsabilidad es objetiva, no solo porque se invirtió la carga de la prueba, sino también porque no interesa si el daño fue con dolo, con culpa, todo eso no. Hay un daño, nace la obligación de ese resarcimiento. No interesa si el daño llegó por culpa o negligencia de alguien. Esa no es la cuestión.
La jurisprudencia argentina ha reconocido el carácter de transportista avanzado en el vínculo jurídico del operador con el cargador, con prescindencia de quien realizó fácticamente el acarreo de la mercadería. Apoyada en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, ha puesto su acento en el vínculo jurídico. Sí, es un vínculo jurídico, pero no es consumerio. Con prescindencia del fáctico para la determinación de ese sujeto, más aún, es precisamente a partir de la preeminencia de ese vínculo que ha establecido la naturaleza del contrato celebrado entre las partes y, bueno, quienes han impulsado y han sido demandados en ese expediente. No son la titularidad del medio utilizado por el transporte ni el hecho de ejecutar la acción de transportar los que otorgan el carácter del transportista, sino que es el contrato, el vínculo jurídico que finalmente otorga ese carácter. Bueno, entonces llegamos al cierre de esta clase. Un resumen es el siguiente. Van a tener a su disposición este fallo judicial sobre el operador logístico que compara entre el operador logístico y el contrato de transporte, que les da conceptos acerca del contrato de transporte y cómo caracteriza a uno y a otro contrato, que refiere a las fuentes del derecho, especialmente cuando el contrato es innominado o atípico. Tienen para repasar acerca de el contrato de depósito, de garage, de suministro en este mismo sentido, y ahora con este fallo judicial. Les puedo eventualmente presentar un casito en el que ustedes tendrán que determinar si ese caso es o no de defensa del consumidor. Esto es importante para determinar cuál es la normativa que se aplica, cuál es el fuero, es decir, dentro del Poder Judicial, a qué fuero remitirse, competencia en la materia, es decir, si esto es civil, comercial, de consumo, de acuerdo a la naturaleza de ese vínculo que unió a las partes. Por otro, si se aplican o no los principios de defensa del consumidor, como el principio protectorio, primacía en la realidad, indubio pro operario, etc. O a los principios generales del derecho, como la buena fe. La distinción respecto del contrato paritario reina esto de la autonomía de la voluntad de las partes, la libertad de contratación, respecto de ello tengan presente. Las partes, al negociar en pie de igualdad, bueno, negocian y también ponen, vuelcan un contenido. Ambas participan en la redacción de ese contenido. La buena fe está circunscripta a lo que cada quien entendió o debió entender obrando con cuidado y previsión. Por lo tanto, hay que remitirse a la conducta, al comportamiento de las partes. La libertad de contratación está en el consentimiento que cada quien ha puesto en formar ese contrato. Esto nos invita a repasar acerca del concepto de consentimiento. Ahora, esto cambia cuando estamos enfrente de un contrato de adhesión o un contrato de consumo, ya no paritario, donde hay un desequilibrio estructural, donde no hay una relación de paridad entre el consumidor y el proveedor de bienes y servicios. Y la libertad de contratación se juega en otros términos, en el sentido de que si adhiere o no, tendrá posibilidad de adherir o no, si tiene la posibilidad de correrse a otra empresa competidora en ese mercado. Por eso es que al proteger la competencia indirectamente se tutelan los derechos del consumidor. Bueno, esto por el día de hoy. Voy a detener la grabación.
Aguarden un minuto.